Buenos días, profesor Helmut y querido audiencia. El día de hoy venimos a hablar sobre la filosofía del lenguaje. Los representantes de dicho grupo son Wendy Martínez, Daniel Gutiérrez, Lina Durán, Laura Romero, Natalia Romero y mi persona, de Macías. Bueno, comenzamos. La filosofía del lenguaje es un tema que a lo largo de los años en la especie humana ha sido muy misterioso, tanto así que ha creado controversia en científicos biológicos, antropológicos, lingüísticos, y que en todo su proceso de representación científica ha tomado un inicio muy disperso, pues se ha necesitado una multidisciplina empírica dentro de esto, pues lo que son conocimientos biológicos aportan mucho, en el ámbito también antropológico y en el ámbito paleoantropológico también, que es el ámbito de la lengua en sí. Bueno, dentro del campo de la lengua existen dos teorías multidinámicas. Tenemos la teoría continuista y la teoría descontinuista. Sin embargo, antes de hablar de estas, debemos sacar o debemos tener claro que hay que desechar ciertas teorías creacionistas. En este caso serían las teorías que van con respecto a la Biblia, debido a que en ellas dicen que el lenguaje fue otorgado por Dios al último hombre de la tierra, es decir, a Adán. Debido a esto, surgen muchas polémicas y por eso es que se tiene fuera de contexto, porque es algo que buscamos más hacia lo empírico, algo más hacia lo científico. Bueno, comenzamos con la teoría continuista. La teoría continuista busca un poco más a los elementos del lenguaje humano, a lo que se refiere más a la parte animal, debido a que estos utilizan términos corporales, pues, que dan un proceso de aparición durante años, es decir, que tuvo una evolución un poco lenta, un poco tardía, debido a que estos procesos de lenguaje tenían que ser captados por ciertas estructuras anatómicas. Bueno, para comprobar en sí, tenemos el primer modelo que fue en Stanford en el año de 2001. En este se pusieron a varios niños entre sí y se pudo notar la percepción de ellos de que con sus propias manos y con su lenguaje corporal metían sentimientos no tanto entre ellos mismos, entre los adultos mayores, entre la parte mayor de la población, sino que también con sus crías, al igual que con los humanos. Sus movimientos expresaban ciertas acciones que los humanos también puedan comprender. Bueno, para tener fuera de duda ciertos defensores, se utilizaban la utilización de manos, aparte del lenguaje verbal. Esto implicaría que ciertas capacidades en los signos comenzaran a notarse. Pues, por otro lado, tenemos al lingüista danés Yves Ulvaeus, que decía que el lenguaje se basaba en una cognición animal y no desde una comunicación animal. ¿Cómo así? Es decir, que eso venía desde la parte neurológica del animal. Por eso se basa en un curso de temas que también abarcan la parte biológica y neurológica, utilizando a neurólogos, médicos neurólogos para dicha información. Bueno, este lingüista afirma que el continuismo reside en el lenguaje que surgió desde sistemas cognitivos que ya existían y funcionaban. Pasamos a la parte final, que es la parte de tesis discontinuas o la teoría discontinua. Esta teoría argumentaba que el lenguaje humano es algo único entre los restos de la comunicación animal. Es decir, bueno, entre estos se apoyaba con el científico Chomsky, que afirmaba que hay una continuidad entre el lenguaje de las abejas y el lenguaje humano. Chomsky ha sido uno de los pocos que se ha atrevido a cuestionar la teoría darwiniana sobre el lenguaje.
pues esta misma es recogida por Steven Pinker en su libro de El instinto del lenguaje, donde se puede ver reflejado en obras de Chomsky también la idea sobre la no pertenencia de la selección natural en el origen del lenguaje. Estas habilidades, decía dentro del libro, que estas habilidades podían haber surgido como un resultado concominante de propiedades estructurales dentro del cerebro desarrolladas por otros motivos. Es decir, que, por ejemplo, se tenía una selección de cerebros mayores con una mayor superficie cortical. Es decir, que había cierta población, había cierto porcentaje de la población que iba a tener una capacidad analítica, una capacidad verbal, una capacidad sintáctica un poco más amplia y más extensa que lo tenía el resto de la población. A esto se refiere él con que puedan surgir concominantemente, es decir, muy poco dentro de la misma. Bueno, el cerebro venía siendo resultante de exhibir muchas otras especialidades que en cierta parte no habían sido seleccionadas de forma individual, sino de forma colectiva. Tenemos también que tener en cuenta que en estos momentos es como decir y como tener en cuenta que no sabemos lo que pasa dentro de un balón de baloncesto con más de 1.000 millones de neuronas al mismo tiempo. Es algo un poco distinto y un poco difícil de saber. Bueno, al tener en cuenta esto, podemos notar que en la primera parte del párrafo nos indica que la lingüística de por decirlo así, de Filadelfia, que habla dentro del libro, no era partidario del gradualismo, pues ya que el lenguaje puede ser resultado de una desadaptación, es decir, un resultado secundario evolutivo diferente que puede ser empleado posteriormente con objeto de satisfacer una actividad distinta a un modelo de remodelación adaptativa. Y por el contrario, la teoría que domina en los círculos hoy en día se supone que el lenguaje humano es una adaptación de la selección natural. Yo voy a tocar el tema de la teoría figurativa y la teoría descriptiva del lenguaje, comenzando por lo que es el lenguaje. El término de lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para poder comunicarse, ¿no? Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a partir de su relación y su significado permiten la comunicación y la expresión humana. Ahora, en cuanto al lenguaje y la realidad, es importante resaltar que el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, sino que también permite que se lleven a cabo, permite que sucedan. Por lo tanto, el lenguaje es acción, también es generativo, pues crea realidades, sea cual sea el idioma que hablemos. Ahora ya entrando a lo que es la teoría figurativa y la teoría descriptiva, comienzo por la teoría figurativa, que fue propuesta por Wittgenstein para explicar cómo el lenguaje puede referirse al mundo y describirlo a la vez. Consiste en considerar que el lenguaje es una representación isomórfica o modelo del mundo. Esta teoría también nos dice que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje tienen referencia y tienen sentido, puesto que son imágenes, figuras y representaciones que hacemos de las cosas que vemos en el mundo. Wittgenstein recalca esto y nos dice que con frecuencia nos hemos acostumbrado a hacer representaciones de las cosas. Por eso se hace énfasis y plantea términos tales como el build, que hace referencia a las representaciones mediante imágenes, y a la vez también nos muestra el significado de lo que son las representaciones como tal y las representaciones isomórficas. Ahora ya la teoría descriptiva esta nos señala lo que son las lenguas y nos dice que presentan una estructura similar, todas las lenguas. Pero esta más que todo se centra en describir cómo están organizadas las unidades mínimas que constituye la palabra morfema, las palabras morfemas. Y también
lo que forman las oraciones constituyentes. Bueno, el verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo. En el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis en la que se consolida. En cambio, en el falsacionismo busca un hecho observacional y teórico que pruebe o contradiga lo que dice la hipótesis inicial. El verificacionismo es un enfoque empirista de la ciencia que comprueba de manera inductiva que los hechos se cumplen universalmente. Por su parte, el falsacionismo es un enfoque racionalista de la ciencia que mediante la deducción contrasta los hechos. A diferencia del verificacionismo, el falsacionismo establece que las teorías nunca se pueden confirmar porque una teoría nunca puede estar 100% verificada. Siempre habrá otro punto de vista donde las teorías puedan refutarse y por eso se desechan. En un primer momento puede parecer que el verificacionismo suena o muestra una mayor confianza en la ciencia, pero no es así. Lo que más muestra un enfoque en la ciencia o más contraste en la ciencia es el falsacionismo, ya que contrasta, refuta y prueba. Sin embargo, una vez que se induce en la aplicación de cada una, puedes comprobar lo que te acabo de decir, que el falsacionismo es más verificacionista, por así decirlo. En la medida podemos verificar todas las posibilidades de que se cumpla una teoría. Siempre quedará un punto de incertidumbre. Por eso es que nace la racionalidad de los falsacionistas. La perspectiva falsacionista muestra más confianza en la ciencia. De esta manera se hace también avanzar. Contrastamos las teorías existentes y las que ya no son válidas y pueden haber teorías más acertadas en el futuro. Filosóficamente hace que el ciclo de la ciencia no pare y el conocimiento científico esté en continuo crecimiento. Popper desarrolló este principio de la lógica en la investigación científica en 1934, donde estableció un criterio para declinar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y por lo tanto falsables. ¿Qué significa falsables? Que pueda llegar otra teoría más avanzada o que pueda refutarlo. Esto quiere decir que no hay 100% de veracidad en lo que se plantea. Viendo la teoría figurativa de Wittgenstein, en lo esencial, esta nos dice que nuestro lenguaje y nuestro pensamiento tiene sentido y referencia, porque son pinturas, figuras o representaciones de las cosas del mundo. Llamamos representación a toda realidad que sustituye, imita o refleja a otra. Un cuadro puede representar un paisaje, un retrato a la persona retratada, o un mapa de las calles de la ciudad, una partitura de la música que podemos interpretar. Wittgenstein también señala que con frecuencia nos hacemos representaciones de las cosas. Él emplea el término Bild o Abbildung y el verbo Abild. Las traducciones más frecuentes para Bild y Abbildung son pintura o figura, mientras que para Abbildung su traducción viene siendo pintar, figurar. Aunque estos términos relacionan en exceso el concepto de Bild con la representación mediante imágenes, razón por la que otros prefieren la traducción representación visual. Ser una figura de una situación es lo mismo que describirla, o que ser un modelo de ella, un cuadro, un mapa, una partitura, el lenguaje escrito y nuestro pensamiento de realidades semejantes en varios aspectos fundamentales. Son representaciones lo que nos sirve a nosotros para representar algo distinto a ellas mismas, que están en lugar de otras cosas. Mientras que las representaciones isomórficas son representaciones que al tener la misma forma de lo que está representado, tienen las siguientes características, que son, primero, realidades compuestas y constan de elementos. Segundo, a cada elemento representado corresponde un elemento de la representación. Y tres, a las relaciones que hay entre los elementos del hecho
corresponden relaciones entre los elementos de la representación. Bueno. La teoría de los actos del habla. La teoría de los actos del habla es una de las primeras pragmáticas de la filosofía del lenguaje. Una pragmática es un subcampo de la lingüística que se interesa por el modo del contexto en el que se influye en la interpretación. Su formulario original se debe a John Austin en su obra Cómo hacer las cosas con palabras. John Austin nació el 28 de marzo de 1911 y murió el 8 de febrero de 1960. Fue un filósofo británico y una de las figuras más representativas de la filosofía del lenguaje. Además, a él se debe el concepto de los actos del habla. Los actos del habla es un tipo de situación que involucra la lengua natural y está sujeto a un cierto número de reglas generales. También estos actos se pueden dividir en dos tipos: actos directos y actos indirectos. Los actos directos son aquellos que se pueden expresar directamente la expresión, la intención que se quiere decir. Los actos indirectos son aquellos en que la finalidad de la oración es distinta a lo que se quiere expresar. Los actos del habla se pueden clasificar como según su intención o finalidad. Se pueden ver los actos asertivos o representativos, los actos directos, los actos compromisorios, los actos declarativos y los actos expresivos. Según Austin, durante mucho tiempo se había propuesto que el único fin de las invenciones era la constatar sus hechos. Y en razón a esto, solo podían ver verdaderos o falsos. Sin embargo, él afirma que no todo es un enunciado de verdadero o falso. Una emisión de la lingüística es cualquier cosa. La escritura filosófica. La normalidad de la escritura filosófica contemporánea ofrece una variedad formal de presentación que incluye desde la conocida forma del comentario prosa más o menos erudita a la más sublime y del ensayo. Una cortante disección de la lírica. No obstante, la normalidad del género filosófico estándar no debe hacer suponer que tal estándar haya existido siempre o que siempre hubiera un estándar determinado. Que el contenido filosófico se presente bajo diferentes aspectos o literarios pertenece a la escurridiza naturaleza de la comunicación filosófica, así como también que no hay medio privativo o exclusivo de la filosofía. Aquello que hemos convenido en llamar filosofía aparece encarnado en diferentes formas de escritura. A la filosofía ha pertenecido también a menudo la tarea de desglosar textos gnósticos y cabe decir también que lo ha logrado en ocasiones de manera eficaz cuando muestra la historia de la ciencia. Ahora bien, en cierta medida la supervivencia de la filosofía se modela en la actividad literaria dentro del efecto de la sostenibilidad. Que la filosofía goce hoy de un estatuto en las sociedades más o menos estables explica que siempre haya tenido, y mucho menos siempre necesariamente que la estabilidad de su posición en la sociedad sea en todo caso siempre beneficiosa. La ausencia de un género exclusivo de la filosofía y la necesidad de la comunicación filosófica demuestra que no es obvio que sea filosofía. El poema Parmenidio, el algoritmo heracliteano, el discurso sofista, la discusión erística, el diálogo platónico, el tratado aristotélico, las cartas, el comentario, la cuestión disputada, la suma, etc., ya no insinúan en su misma variedad de la necesidad de entender. En cada caso, el género literario como una clave de acceso al tesoro que yace en el texto, la necesidad de respetar la superficie primera del texto en su materialidad íntegra es el paso previo indispensable en la labor de excavación del estudio de los textos implica. Muchas gracias.